La obsidiana tiene la capacidad de absorber por su color negro, que es la suma de todos los colores. Mucha gente tiene miedo del negro sin saber que el negro es la suma de todos los colores. Ustedes en la escuela hicieron la práctica de poner todos los colores y mezclarlos y salía negro. ¿Sí lo hicieron? ¿Sí? Bueno, pues fíjense, en el tema de la física, que es muy bonita la física, en la escuela nos ponían así botecitos de colores, ¿no? Azul, rojo, verde, amarillo, morado, anaranjado, es más, los cuatro básicos, azul, verde, rojo. Y entonces te decían, pon un poquito y lo revuelves y se queda negro, ¿cierto? ¿Cierto? ¿A todo el mundo le consta o nada más a Luis? ¿Sí? Sí. Es muy importante porque ahí les voy a decir algo. El negro es la suma de todos los colores. Yo luego les cuento el mito de por qué hay miedo por el negro, pero ahorita les cuento esto. Pues ya te voy a platicar. Te voy a platicar muchos ejemplos a nivel mito. Bueno, este es el negro. El negro tiende a absorber, ¿sí? Lo que hace es absorbe todos los colores. Pero si nosotros le damos vuelta a esta lámina con todos los colores, ¿de qué color se ve? Blanco, ¿cierto? Esto es un poco lo que hace la piedra. Esta piedra está negra y cuando nosotros la colocamos en alguna parte de nuestro cuerpo para hacer sanación, genera movimiento, sana. Pero lo más importante es que absorbe. Absorber significa reúne esta energía que está estancada y la absorbe, se queda dentro. Después nosotros tenemos también que meter esta piedra en agua con sal para que libere toda esta energía que ha absorbido y vuelva a funcionar, que tenga capacidad de absorción. El negro le da la cualidad de absorción. ¿Qué absorbe? Absorbe energía densa, que es energía estancada, absorbe campos de energía tóxicos que tienden a estancarse porque una energía que tiene baja frecuencia se estanca. Una energía de alta frecuencia se mueve, fluye. ¿Sí? Si pongo un ejemplo de cómo nosotros vivimos, podríamos decir la energía del odio. Pues el odio siempre está y es muy difícil sacarlo. Y yo odio a ese fulano porque le hizo la vida de cuadosa a mi padre. O sea, nuestras historias siempre están tamizadas de energías positivas, negativas, y las negativas están dadas por las frecuencias bajas, ¿sí? Pero esas frecuencias bajas son las que están bloqueando nuestro sistema energético, que no nos permite funcionar. Cuando esta energía se eleva, esta energía da movimiento, da luz, da conciencia, y una energía de alegría nos permite estar bien, ¿sí? Pues es una energía de alta frecuencia, ¿sí? Entonces las bajas frecuencias las va a absorber la obsidiana, porque tiene una capacidad de absorber la energía estancada, ¿sí? Densa y estancada. Ahora, claro que cuando la absorbe va a pasar a otra dimensión, y en cada geometría vamos a ver cómo funciona esta propiedad. Ahora estamos en propiedades, ¿no? Disculpa, sí. ¿Cuánto es eso? Absorbe y al límite de lo que necesita el cuerpo? No es que a lo mejor no sé. Eso lo vamos a ver con cada geometría cómo funciona. Porque no es lo mismo absorber esta energía con calor, sí, que no es lo mismo absorber la energía con Osiris, ¿sí? Entonces, yo les voy a explicar qué sucede en la absorción de la energía en cada geometría, ¿sí? Porque ya ahí cambia, o sea, no estamos hablando de la obsidiana, sino estamos hablando de propiedades y después cómo se aplica en cada forma que van a utilizar, ¿sí? Vamos a la frecuencia bipolar. La obsidiana vibra en su frecuencia alta a la de la vibración ultravioleta, pero por otro lado también contiene rayos infrarrojos. Esta es la explicación que te da por qué la obsidiana, cómo funciona en este tema telúrico, porque baja a instancias de rayo infrarrojo. ¿Qué significa el rayo infrarrojo?
que nos permite contactar con instancias que van más allá, obviamente, de la tercera dimensión y más allá de lo que generalmente está ubicado en la psique. O sea, va justo a donde nosotros ya no conocemos nada de nosotros mismos, que sería el inconsciente. Dentro de este inconsciente, nuestra realidad, pues nuestra realidad podríamos definirla en que estamos aquí, ahora, y tenemos este conocimiento de la vida y el conocimiento de la muerte, que lo tenemos olvidado, pero sabemos que vamos a morir, todos. Entonces, ¿qué hay en esta realidad? Dos instancias, vida y muerte, ¿no? No hay más. No hay más. Hay vida y hay muerte. Es todo lo que sabemos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del rayo infrarrojo, nos está hablando de información más allá de la muerte. De eso está hablando, ¿sí? Que no solo sucede en nuestra mente, pero sucede en nuestro cuerpo también. De tal forma que arraiga no solo a la tierra, sino al corazón de la tierra. Se va a lo más profundo de nuestra psique, al origen del origen, ¿sí? Pero también tiene el rayo ultravioleta, que no solamente me habla de mi parte, vamos a decir, de cómo yo me veo a mí, de mi parte mental, sino de mi parte espiritual, tal vez también de la conexión con los seres que yo tengo, que me vienen a ayudar en esta tierra, ¿sí? O sea, mis guías, mis maestros. Entonces es como rebasar, porque nosotros nos hablan siempre de un chakra 1 basal, de un chakra 2 sacral, de un chakra 3 plexo solar, de un chakra 4 cardíaco, de un chakra 5 garganta, de un chakra 6 frontal y de un chakra 7 corona. Eso es lo que conocemos. El infrarrojo va al chakra -1, que no lo tenemos, y el ultravioleta va al chakra +7, que será un octavo, y aquí es el chakra -1. Lo que la hace que nos permita entrar en fácil contacto con otras dimensiones. Perdón, o sea, el -1 sería la energía negativa, digamos, ¿no? A ver, el +8 sí, positivo. vamos a llamarlo, vamos a decir que sí, porque prácticamente los chakras 1, 2 y 3, que estarían correspondiendo a la parte terrena. Porque el 8 se supone que es tu yo superior, ¿no? Sí, sí, es a eso tu me guía, refiero. ¿no? A eso me refiero. Estos son eso dije, a los guías y maestros. Y 5, 6 y 7 vienen siendo la parte, vamos a decir, cósmica. Ajá. Y el 4 es el astral, que es lo que se conecta con el corazón, el sentir. Entonces, por decirlo así, no solamente el chakra -1 es terreno, sino el 1, el 2 y el 3. Son chakras que te asientan a la tierra, ¿no? De hecho, son los que te hacen encarnar. Y entonces el -1, ¿qué referencia tiene? Ultratumba, recuerdos de memorias de vidas pasadas, ¿sí? El arraigo a la tierra. Y es una información mucho mayor de la que podemos tener de nosotros mismos. Es como nos hemos de aquí hasta acá, pero lo que se da va a conocer más abajo y más arriba, ¿sí? Entonces, claro, a ver, yo les pongo un ejemplo de los fenómenos que se deben entender, por qué tiene estas frecuencias que van más allá de lo que nosotros conocemos. Y además siempre me gusta poner ejemplos, porque si no, no entendemos, ¿no? La teoría es como muy teórica y hay que saber cómo, a qué nos referimos. En una ocasión, en un grupo, una terapeuta estaba trabajando con IMSSI y ya estaba practicando con pacientes. Entonces le mandó IMSSI trabajar, IMSSI es el disco de obsidiana, para trabajar. Se trabaja la limpieza y liberación de campos de energía, ya lo veremos. Y se le mandó a su mamá para que trabajara con IMSSI y estuviera, pues, eso, limpieza de campos de energía. Muy bien. Entonces la madre se pone el IMSSI, como debe de ser, 20 minutos,
y después ya lo iba a limpiar en el agua, ¿no? Entonces lo quitó, lo metió a un vaso con agua y a mí la madre me mandó escrito este resultado, me lo mandó escrito porque ella por primera vez en su vida vio que pasaban cosas como ella me escribe. Yo vi como cuando dejé el whisky en el vaso con agua empezaron a salir almas y seres sufrientes del vaso con agua. Dice, yo las veía lisas, yo las veía lisas, yo las veía lisas. Ella se quedó así, ¿qué es esto, no? Obviamente no le pasa a todo el mundo, pero ella pudo entrar en un contacto de ver lo que hace Ixtli de liberar. Y si ustedes me preguntan de quién eran esas almas, eso eran de ella. Eran sufrimientos de vidas pasadas que se estaban transmutando. Obviamente esto no pasa común, no es común, pero a mí me parece un ejemplo muy claro de esta cualidad de la piedra que nos hace vivir cosas que están en el inconsciente y que son cosas que se viven en prácticas chamánicas, en prácticas inclusive puedo decir, de plantas de poder, ¿sí? Que son estas conexiones que no vamos a tener con otras piedras, porque esta piedra tiende a ir a otras instancias más profundas de la psique humana. Obviamente, por eso esta piedra se maneja con resguardos, con protecciones y con tiempos, ¿sí? Todo tiene un tiempo, o sea, es una piedra súper sanadora, pero tiene que tener sus resguardos por la potencia que tiene, por lo que hace. ¿Ok? Bien, esto mismo va a permitir, como tiende, voy a explicar este fenómeno que es muy interesante porque es lo que genera la energía del movimiento, como este fenómeno de ir al chakra 1, estoy hablando del rayo infrarrojo, ¿sí? Y tenemos acá este rayo ultravioleta. Significa que las moléculas se precipitan aquí. ¿Cuándo se precipitan las moléculas? Cuando nosotros tomamos la obsidiana en la mano o la traemos pegada al cuerpo. Ahí existe la precipitación, el movimiento se genera. Si una obsidiana está sin tocar, prácticamente no está activada, no genera el movimiento hasta el momento que la tocamos, como todos los cristales también, ¿sí? O a menos que haya una pila que genere esa energía, que puede ser para esta piedra la luna, para los cuarzos el sol, ¿sí? Esas serían las pilas de activación. Nosotros somos la pila más grande que hay en esta tierra. Nosotros somos esta pila que yo les platico. Entonces nosotros colocamos la obsidiana y estas moléculas empiezan a viajar. Del infrarrojo tienden a subir al ultravioleta y del ultravioleta bajan al infrarrojo, lo que genera una energía de movimiento. Eso es lo que genera el movimiento. Y así transmuta la energía negativa en positiva, ¿no? Claro, imagínate que primero la absorbe, primero la saca, primero la expulsa y después la mete en movimiento. Ahora, dos cosas del movimiento. Obviamente esto sucede a nivel de chakras, sucede a nivel de campo de energía. Ok, ¿qué pasa con el movimiento? ¿Qué hace el movimiento? Tenemos un río y el río corre, pero a mí se me ocurre poner aquí voy a hacer una presa y pongo acá una limitante, ya no pasa el agua, y pongo acá otra limitante de tal forma que queda aquí agua estancada, ¿vale? Pero al cabo de una semana, ¿qué le pasa a esa agua? Se pudre, ¿no? Estancada, se pudre. Es agua estancada, se pudre, ¿sí? Eso pasa con nuestras energías. Eso es lo que genera la enfermedad. Si yo tengo energías, por ejemplo, de odio, ira, rabia, o de sentimiento de lo que quieran, cualquier energía reprimida, la que quieran, ¿sí? Porque la energía, estamos hablando de información, está reprimida, va a generar una enfermedad. Pero ¿qué pasa si yo levanto esta limítrofe, levanto esta otra, y vuelve a correr esa misma agua? ¿Qué sucede? Se limpia y se purifica. Eso es lo que pasa a nivel
de las moléculas que en contacto con nosotros empieza a generar un movimiento de energía. ¿Y qué le pasa a las personas que están enfermas? Sanan. Porque lo único que estamos haciendo es cambiar las frecuencias. Estamos moviendo aquello estancado que está podrido, que está enfermo. Y esto es la forma en la que la obsidiana, este es el secreto de la obsidiana. ¿Por qué? Tiene estos dos rayos que generan movimiento. El movimiento de energía regenera y sana, aparte del ferromagnetismo que ya es. Entonces entendemos que con el chakra 8 coges la energía del universo y con el -1 expulsas la energía negativa. No es tan mental, pues, no es así. Esto ya es un esquema. Yo les trato de explicar cómo funciona, pero eso que tú dices no es así. Esto sucede en el todo y con todo, ¿sí? Las energías están todas en todos lados y todos los chakras tienen al final. Hay una ley en la física cuántica que todo tiene en sí otro. ¿Tú conoces la ley de los fractales? No. Ok. Hay una teoría que desarrolló David Bohm, que es un físico cuántico, que él habla de que cada parte tiene en sí, una parte de esta parte tiene un todo de esa parte. Y esto explica que no solamente hay un rayo que otra vuelta, sino hay un todo dentro de ahí. Pero esto es para que nosotros entendamos, ¿sí? Pero en realidad no es que esta es una cosa, esta, en realidad... No, pero bueno, me refería a la manera, ¿no? O sea, uno expulsa la energía negativa, ¿no? Y el otro absorbe la positiva, ¿no? Es que no, las dos hacen lo mismo. Porque la Tierra es negativo, ¿no? Digamos. No es tan así, no es tan así. Se expulsa de todos lados, se expulsa de todo y de todo lo recibe. O sea, por ejemplo, mi chakra 1 también está recibiendo energía cósmica, ¿sí? Sí, pero es como para decir dónde se ubica a nivel frecuencias que tú puedas determinar, pero en sí todo siempre hace una función holística, no hay algo que pueda decir, no, así es, ¿no? Que también eso lo explica mucho, ¿sabes quién? Rilke Hammer, cuando habla de los estudios del cáncer y cuando salen las manchas que dicen, pues ya tienes cáncer en la cabeza, que salen unas manchas en las radiografías, que dicen, no es cierto, es una reverberancia de la energía estancada en otro lado, pero no es verdad, ¿no? Entonces es como decir, esto que abajo también está arriba y lo que está arriba también está arriba. O sea, ¿sí? Pasaríamos al concepto de lo que es arriba de abajo, lo que es abajo. Exactamente. Pero con esto explicamos que existe un funcionamiento molecular que va del infrarrojo al ultravioleta y del ultravioleta al infrarrojo, ¿sí? ¿Okay? Es un movimiento. Bien, esto también ayuda porque lo que genera, bueno, lo que nos permite ayudar al cuerpo es porque la obsidiana también equilibra el frío y el calor. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos en el cuerpo una zona caliente, ¿no? Yo resulta que pues, comer y algo siento como que no me cayó bien, no siento así. Llego en la noche y está caliente mi panza, está caliente. Yo puedo perfectamente utilizar obsidiana y me la coloco donde yo veo que hay una cosa que no está bien. Puede ser estómago, puede ser garganta, puede ser lo que sea, sí, el pecho. Y esto mismo va a equilibrar el frío o el calor. Ya sea que esté muy caliente, ya sea que esté muy frío. ¿Por qué queremos equilibrar la temperatura? Porque donde haya mucho frío o mucho calor va a aparecer una enfermedad. Ya me está hablando de un estancamiento de energía. Entonces yo saco mi movilizador de energía, muevo, absorbe, mueve, limpia y mañana ya estoy bien. Es la mejor medicina preventiva que podemos tener en esta tierra. Porque antes de que sucedan las cosas, yo ya estoy cambiando las frecuencias. ¿Sí? Voy a explicar cómo usar todas para tener, porque tenemos tiempo. ¿Sí? Entonces equilibra el frío y el calor, lo que significa que empata con energías calientes como la ira, pero también energías como frías de la tristeza, ¿no? ¿Por qué lo relacionan las emociones? Porque nunca nadie está relacionando las enfermedades y el malestar con una emoción. Todo el mundo estamos pensando que me enfermé, algo me pasó, de allá afuera me hizo daño, ¿no? Vale. Y nada nos hace daño. Lo que pasa es que esa tarde yo recibí una muy mala noticia que me cayó fatal, ¿verdad? Porque mi trabajo de 20 años resulta que me dicen, pues vas para afuera porque ya no hay presupuesto para ti. Y me hizo daño la comida. No te hizo daño nada. Lo que pasa es que tú obviamente recibiste una noticia
¿qué hizo? Ralentizó, hizo que bajara la frecuencia vibratoria de tu chakra y no metabolizó todo lo que tenía que metabolizar en los órganos y sistemas. ¿Conocen todo el mundo chakras? ¿Conocen todo el mundo la correspondencia del chakra con órganos? Perfecto. O sea, puedo decir que si yo recibo una noticia, y la recibo desde mi conocimiento, chakra 6 influye en el 3. Entonces en el 3 pues paran de funcionar mis órganos y mis sistemas porque quedan en shock así. Entonces el chakra que tenía que funcionar está así, en shock. Entonces no hace nada. Y entonces yo le meto comida y el chakra está así. Entonces el chakra que está unificado en primera instancia con la glándula, en este caso es el páncreas, y después con los órganos y los sistemas, pues todo ese plexo se daña, no funciona. O sea, averiado, ¿no? Averiado. Claro, pues toda la comida quedó ahí mal. Entonces Ixtli viene a mover esta energía para que vuelva a funcionar mi chakra y vuelva a toda la normalidad, ¿no? Te pongo ejemplos bien básicos porque así es como funciona y así se tiene que entender cuando tenemos que hacer cosas para nosotros, nuestro cuerpo y nuestra salud. Bien, vamos por la... Bueno, quiero hablar de una propiedad más que la van a encontrar aquí, que no la puse ahí yo porque estamos resumiendo, es que primero tenemos menos tiempo y ahora que ya me dieron más. Tenemos otra propiedad en el cuaderno que se llama propiedad de separación. Es el número 5 de la parte de propiedades sanadoras de la obsidiana, la 5. Es muy importante. Miren, esta propiedad de separación hace dos cosas. Primero, define a la obsidiana como piedra psíquica, que por eso la hace de delicado manejo, que tiene que ver con que la obsidiana siempre va a cortar, no te contiene obsidiana rústica, siempre corta de forma concoidal. El corte de la obsidiana, que es la única piedra que corta así, y que Tito Maciá dice que esto no es una piedra, y yo también, esto es otra cosa que no sabemos. Hagan de cuenta que nosotros lanzamos una piedrita al agua, y entonces la piedrita empieza a hacer un movimiento de ondas circulares que siempre van de dentro hacia afuera, ¿cierto? Ondas. Bueno, la obsidiana cuando la cortamos, siempre se ven las ondas en redondito así. ¿Qué es lo que hace que cuando yo me pongo una obsidiana, va a proyectar hacia afuera lo que haya adentro? Cosa muy buena y muy mala, porque si yo tengo rabia y odio, pues me va a salir. Y si tengo alegría, pues también me va a salir, ¿no? Y todo lo que tenga yo en mi campo físico, en mi campo emocional, en mi campo mental, se va a proyectar. Eso hace difícil el manejo de la obsidiana. Por eso hay toda una metodología que se debe de seguir, porque si no, pueden pasar cosas. Yo le voy a poner un ejemplo ahorita de qué es lo que, por qué no quiero que pase eso. Entonces esto se llama corte concoidal. El corte concoidal hace que la piedra ponga fuera lo que yo tengo dentro, pero también eso hace que cambie la frecuencia, porque obviamente está mandando hacia otro chakra muy alto todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué es importante? Porque una vez que tú haces una sanación, ese problema no vuelve. Yo tengo personas que he trabajado con ellas para la sanación en temas de artritis, por ejemplo, artritis reumatoide muy fuertes. Ha llegado un caso de una mujer hace 15 años que llegó con el brazo totalmente tullido, el brazo derecho, ella de 50 años. Entonces llegó con el brazo así fatalmente mal. Entonces me dijo, llegué todo, medicina, llevo 20 años con artritis y no me puedo sanar. Y yo creo en la obsidiana. Está bien, o sea, esa es la actitud que yo necesito de la gente que me entra a esto, ¿no? Que si ya me ha llegado gente que me dice, ay, pues yo no creo en las piedritas. Digo, pues vaya, a usted que sí, que pues la medicina, vaya con el médico. Mi padre es médico, vaya con él, no venga aquí. Porque yo no voy a hacer nada con usted, usted no quiere. Si usted se cierra, yo no puedo. Entonces, bueno, esta llegó con mucho ánimo de decir, yo sé que con esto puedo. Empezamos a trabajar su brazo, masajes,
obsidiana tomada. En algún punto empezamos, bueno, por supuesto, con toda la metodología que debe de ir, ¿no? Ella, estando en terapia, de repente estábamos trabajando la rabia y la ira que le había dado vivir con su padre, porque según ella la madre la había abandonado y el padre la había tenido que recoger a ella como hija. El padre ya se había ido a casar con otra familia y el padre le decía, es que tú eres harina de otro costal. Entonces, siempre así, ¿no? Siempre fuera de la familia. Entonces ella se sentía no solo abandonada, se sentía atacada, perseguida. Entonces esto vino a repercutir en, yo no puedo hacer nada por mí, ¿no? Yo no puedo alcanzar, no puedo abrazar porque hay todo, fíjense, brazo derecho era el problema con el padre, ¿no? Lo que te iba a decir, lado derecho Total. Es padre y izquierdo madre. Pero cabal, el problema era con el padre. Estando trabajando la rabia contra su padre, de repente entra en un ensueño. Estábamos trabajando con una geometría y me dice, en este momento, dice, estoy empezando a verme en una tribu de africanos. Dice, me están obligando a que a amarrarme en un palo porque me van a hacer un castigo. Y dice, tengo mucho miedo, porque yo no sé por qué me van a matar. Y me están preguntando, pues, ¿qué hice? Yo sí sé que hice una infracción a mi pueblo, pero me van a matar y tengo mucho miedo. Y me está viendo el brujo africano y me está diciendo que me va a matar y me están haciendo un ritual. Entonces ella estaba ahí, dice, tengo mucho miedo. Me dice, ya soltaron una pantera y viene hacia mí y me va a comer la pantera. Y además le habían rasgado para que sangrara y la pantera pudiera atacarla y comérsela, ¿no? Entonces él era un hombre de esa tribu. Entonces la pantera se lanza, tira el palo, la agarra y lo primero que le zafa es el brazo. Dice, mi brazo, está lejos mi brazo. La pantera me comió y estoy muriendo. Estoy muriendo. Entonces, claro, ahí hicimos una sanación, hicimos traer tus guías, traer todo lo que ustedes se imaginan, sí. Entonces, una vez que hicimos esta sanación, de que se hicieron presentes sus guías, sus sanadores, su ser espiritual llegó, ayudó, sanó, perdonó, soltó, murió bien, murió aceptando. Ajá. Después de esa experiencia, me llama a los 3 días y me dice, oye, yo te tengo que ver. Y me dije, pues ven, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Cómo sigues? A los 3 días llega y me dice, mira, yo ya puedo mover mi brazo y no me duele nada. Yo me quedé, la verdad, helada, porque yo dije, bueno, va a ir sanando poco a poco, ¿no? Debe ir doliendo menos y va a estar mejor. 100%, al 100%. Este tema tiene 15 años. ¿Por qué se los menciono? Porque a la hora de la dinámica de esa encarnación, toda esta historia que había quedado en su energía atascada, atorada, fue capaz de movilizarse. Obviamente estamos hablando de un tema de cuerpo emocional. Ahí se movilizó un cuerpo emocional fuerte, total, ¿sí? En donde cuando ella sana, lo más importante de esto es que ella lleva 15 años y ella sigue perfecta, ¿sí? Eso es lo que quiero que se entienda. Que la dinámica de separación es que al cambiar nosotros de frecuencia, historias completas, de vidas pasadas completas, se sana. No hay posibilidad de que vuelva para atrás. Y se los platico rápido desde otro ángulo, mi padre médico, y él me decía que cuando él operaba, médico cirujano general de los antiguos, que me decía que cuando él operaba miomas o quistes, ¿sí? En ovarios o en útero, volvían, siempre. Me dijo, esa cirugía, dice, es un engaño, porque la mujer siempre vuelve. Me dice, los opero y al año ya están aquí con más quistes. Dice, esto es una toma de pelo. Dice, no funciona. Y claro, él trataba de no operar y decía, la mujer que va a entrar en climaterio tiene más oportunidad de sanar los miomas y los quistes, cosa que nos dicen otra cosa en la medicina, porque a mí me pasó. Y te dicen, no, mejor ya te quitamos todo, te operamos todo. Y es cuando ya en climaterio tú ya puedes sanar porque eso se absorbe. O sea, es menos peligroso cuando somos mayores que cuando somos más jóvenes. Entonces, bueno, a mi padre no le gustaba operar. Y tenemos los casos de las mujeres que operadas al año ya otra vez estaban con los miomas y quistes. Esas personas son las que me mandó
para seguir trabajando en el tema de liberación con Osiris, el huevo de obsidiana. Y en efecto, las mujeres que después de operadas por segunda vez usaron Osiris ya no volvieron a operarse nunca más, porque nunca más les volvieron a salir ni quistes ni miomas, ¿no? Porque sanando el tema de fondo ya no vuelve, pero esto es debido a esta propiedad que se llama concoidal, porque pone afuera, y una vez cambiada la frecuencia ya no vuelve, ¿sí? Podemos estar seguras de que si hubo un problema a nivel físico y con obsidiana lo limpiamos, esto ya no tiene por qué volver, ¿sí? Les podría contar historias, pero ya no me da tiempo. Entonces nos vamos a... ¿Cómo están? ¿Quieren? Paramos tantito para que respiren, para que vayan al baño, toman agua y volvemos en 10 minutitos. Vamos a comenzar a estudiar la primera geometría de obsidiana, que es Omi. Es este botoncito de obsidiana que en su simbología esto alude al centro, al punto, al balance, y de 2 centímetros de diámetro más o menos un poquito, porque acuérdense que las geometrías todas son artesanales, no son de máquina, se hacen a mano y a veces varía un poquito la forma, el tamaño, lo gordito. Me dicen, es que mi huevo está un poco más gordito. Sí, porque a veces la gente es artesanal, es dificilísimo que queden exactos, ¿no? Hay más o menos un tamaño, pero siempre puede variar. La misión de OMI es unir, centrar, balancear e integrar. ¿Cómo? Bueno, vamos a hablar primero del origen. El origen de nuestro ombligo es justo el cordón umbilical. La cicatriz que deja el cordón umbilical es un tubo que une al embrión en vías de desarrollo o feto a su placenta. Contiene arterias principales y venas, las arterias umbilicales y vena umbilical, para el intercambio de sustancias nutritivas. Contiene sangre rica en oxígeno entre el embrión y la placenta. Bueno, ahí tienen de dónde se genera este puntito aquí, este ombligo. Este ombligo es una zona de nuestro cuerpo que fue precisamente es receptáculo de la nutrición de nuestra madre, y es el primer, vamos a decir, lazo de dependencia energética que tenemos con la mamá. Y como tiene también una vena que nutre, que viene siendo también la energía del padre, también está contenida la energía del padre. Entonces, en el ombligo tenemos la huella que ha dejado este lazo de energía con la madre. OMI equilibra el frío y el calor, separa la bioenergía de alta frecuencia de aquella que vibra en baja frecuencia. Quiero hablar un poquito más de OMI, porque obviamente en el cuaderno van a tener más información, pero vamos a hablar de otra más para que hagamos toda una cosmovisión. OMI, si se fijan, simbólicamente parece una montaña, ¿no? ¿Sí? Y la montaña siempre es un símbolo de la madre, los pechos de la madre, el embarazo, ¿sí? Entonces todo lo que es un símbolo montaña tiene que ver con la mamá. Esto tiene que ver con la mamá. ¿Por qué es importante? Porque miren cómo funciona este planeta Tierra muy bien. Nosotros nacemos, ¿sí?, cada vez en condiciones más antinaturales, cada vez en condiciones más frías y más mecánicas, de tal modo que ya casi que nos educa la televisión y no una madre o un padre, los iPads. Ya hoy hay un hospital en Inglaterra que atiende niños de menos de 3 años para curarlos de la esquizofrenia que les genera el iPad. Menos de 3 años. Menos de 3 años. O sea, ¿dónde andamos? No vamos bien. No vamos bien. Entonces, ¿qué pasa con toda esta situación de falta de el amor a la hora del nacimiento? Falta de atención o de que la madre se centre en lo que es la maternidad, el calor humano que nos transmite. No lo hubo porque inclusive en cierta época el amamantar a los niños era sucio, era feo, era impuro, era mal visto. Real, real, o sea, hablo de generaciones. Entonces, ¿qué sucede con toda esta separación del amor de la madre hacia el hijo? Pues genera una carencia de amor tal que ahí tenemos problemas de autoestima, problemas de identidad, que no me permiten ser yo y siempre necesito la energía de mi mamá porque no la tuve.
Entonces quedó carente, quedó necesitada y todo esto está aquí. Entonces Omi viene a ayudarnos a cortar los lazos de energía con la madre, porque en un momento dado yo realmente tengo que nacer y tengo que hacer mi propia forma de pensamiento, mi propio camino, que no puedo porque siempre la madre está, a ver qué vas a hacer, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo, hombre si te va a ver mal, hombre cómo vas a hacer esto en tu vida, hombre tienes, entonces venimos siempre obedeciendo la voz de la madre que te indica qué hacer y qué no hacer. ¿Qué pasa? Pues nunca te sales de la casa de la madre, nunca eres tú, nunca, oye, es que yo quería hacer otro puedo acá, pero ¿cómo voy yo a dejar a mi madre sola? Porque pobrecita, ¿no? Entonces, estas que uno dice, entonces, ¿a qué veniste de hierro? Veniste y te tuviste que ir con el programa tuyo o sin hacer. Te tocaba hacer cosas que tal vez tu padre y tu madre no estaban de acuerdo, y tú, como que iban a decir, en este sistema de creencias, precisamente, no te permite. Entonces, Omi va a ayudarnos a cortar esta dependencia, yo apego con la madre. No es que yo no la voy a querer, no, igual, y el amor de querer es el mismo, pero el lazo de energía que no me permite yo liberarme de pensamientos que traigo grabados en mi psique, esto es lo que me va a ayudar entonces me lo pongo y empiezo a trabajar de tal forma que se cortan estos lazos y yo gano mi poder que he otorgado, gano mi independencia a nivel de este trayecto de infancia. ¿Cómo se aplica Omi? Al final, después de cómo se limpian las obsidianas. Ya limpia la obsidiana, se coloca adentro del ombligo, adentro, ¿sí? Con el hoyito, la bolita hacia adentro. ¿Sí? El hoyo hacia adentro del ombligo. El hoyo, no, la bola adentro del hoyo, mejor dicho. Entonces ponemos un microporo o un esparadrapo, ¿sí? Que cubra toda esta zona así, para que quede pegado con la cinta. Ok, me lo voy a poner el primer día 1 hora y nada más. Y vienen sus apuntes, no lo tienen que apuntar. 1 hora y nada más. Al segundo día, 2 horas y nada más. Y con su teléfono celular ponen alarma. El tercer día, 3 horas y nada más. Y así, 3 días, el tercer día, 3 horas, cuarto día, 4 horas, quinto día, 5 horas, 6 días, 6 horas, sexto día, 6 horas. De tal forma en que llego a cubrir lo que sería mi diurno, mi día de activo, ¿no? O sea, me levanto, me arreglo, ya me voy, yo voy a trabajar en mi casa, me pongo Omi, ¿sí? Y ahí empiezo el conteo de las horas. ¿Qué pasa si se lo dejan más horas? Se van a ir aún con una diarrea que no van a parar. Este botoncito es de lo más poderoso que hay. Y gente dice, ay, y claro, son gente que se ha ido al hospital, que no para con una diarrea, que no es mal. Porque obviamente se está moviendo la energía que no se ha movido ahí nunca. Nadie se ha metido nada en el ombligo, hasta este momento. Y ahora se van a poner algo en el ombligo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza primero a depurar los campos, lo primero. Entonces la energía densa empieza a mover, empieza a trabajar. Obviamente de repente puede uno ir al baño más veces en el día, ¿sí? Sin que tenga, no es diarrea, no agarra diarrea, pero más veces, o un poco de dolor de cabeza, un poco de frío y calor. Cosa que no me pasa, pero tengo frío y hace calor porque yo tengo frío, ¿sí? Esto se interpreta como los miedos que empiezan a proyectarse hacia afuera. Lo que tú decías, ¿cómo va a funcionar esto de que se pone afuera? Bueno, con Omi proyecta. Lo que tenemos en campo energético emocional es frío, es miedo, y calor es, puede tener mucho calor, rabia, ira, emociones relacionadas a lo caliente. Cuando dices solo días, ¿son 12 o 9? No, solo lo que es el sol el día. Haz de cuenta, empiezas a las 9 de la mañana, o 8 de la mañana que empieza tu día, y terminas 6, 7 de la noche cuando ya se ve el sol, literal. Obviamente,
Oye, pero yo me quedé trabajando hasta las 12 de la noche porque tuve mucho trabajo. Déjatelo hasta que llegues a tu casa. Porque también expande mucho el campo energético. Mucho es mucho, ¿eh? Significa que tu energía, a la hora de tapar este vórtice, que es el vórtice por el cual perdemos energía, se cierra, entonces esta energía se acumula y ganamos energía. No pierdo energía, ¿sí? A la hora de yo estoy trabajando en este circuito, la energía se eleva. Lo que también me permite, para los sanadores, que metemos mano en la energía de otros, no contaminarnos, porque mi energía está en otra frecuencia. La energía del otro está en otra frecuencia. Entonces yo puedo meter mano, puedo hacer, pero no me voy a traer sus campos de energía contaminados con gusanos, larvas energéticas, que eso para ti que eres masajista te es súper ayudar. Entonces tú, para el trabajo, tu mami, pero hay que ir increciendo, ¿sí? Un día, primera hora, segunda hora, tercera, hasta ganar pues, las horas que necesites. Si mi día, por ejemplo, es de, no sé, 16 horas, pues voy a traer mis 16 horas, porque si a las 11 de la noche sigo activa, ¿sí? Yo me lo quito cuando ya quito mi actividad, o que me voy a cenar con los amigos, pues no me lo quito. Porque imagínense, otra vez estoy expuesta a energías de afuera que nunca estamos conscientes, por ejemplo, bares, restaurantes, es una cantidad de energía que se mueve ahí tremenda, ¿no? Y no lo tenemos consciente, y luego nos sentimos mal, agotados. Estoy tan cansada, pues claro, te vas a lugares en donde toda la energía se contamina y se intoxica, obviamente. Entonces bajan las frecuencias. Esto es cuidar la energía. Tú vas con tu OMI, vas a cenar, vas a lo que quieras, regresas, te quitas tu OMI y tu energía está más que cuidada, porque está amplia y elevada. Sí. ¿Un OMI es personal o yo lo puedo compartir, hacer mi trabajo y luego dejárselo, desviarlo y pasárselo a mi marido? OMI es muy chismoso. ¿Saben cómo es chismoso? ¿Saben qué significa chismoso? Bueno, OMI siempre nos dice qué nos pasa a nosotros mismos. OMI soy yo misma. Eres tú misma. Y OMI, esto que tú me acabas de preguntar, demuestra cómo tú cedes tu poder fácilmente. Siempre. ¿Por qué? Porque yo trabajo con piedras y cuando pongo a un cliente las piedras, las limpio y luego se las pongo a otro, por eso trabajo. Bueno, no. Obviamente, piedras tú me has dicho, pero no tu piedra. Ojo, ahí hay una parte tuya. Bueno, también me la pongo. No, pero tú dijiste, la mía se la puedo dar a alguien. O mí, eres tú misma. Ya me estás hablando desde tu inconsciente. Ya me estás diciendo, que tú en tu psique tiendes a dar tu poder. OMI es un gran diagnosticador, obviamente para eso necesito estudiar un poco más. Pero sí les digo que lo que le pase a su ombligo es lo que les está pasando a ustedes. Oigan así, se me cayó el ombligo y se fracturó y se rompió. OMI está rompiendo una energía que yo no soy capaz de romper, que puede ser de otras personas si soy sanador o masajista, que puede ser una energía que está en una cuestión negativa, es en un ámbito negativo, o puede también ser una energía que yo no puedo romper con mi mamá, este lazo, y OMI está haciendo algo que yo no puedo y me está ayudando a poderlo hacer. ¿Sí? Porque hemos dicho que lo que OMI trabaja es separar los campos de energía de los progenitores de nuestra energía. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos depurarla para hacer el trabajo que nos toca hacer en la tierra y poder terminar la misión que venimos a hacer. Pero no puedo si estoy agarrada de la madre, del padre y no puedo hacer cosas. O del marido, o del perro, del hijo, de la casa. No importa. ¿Sí? Dependencias y apegos. Entonces, todas las geometrías de obsidiana son personales. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tú te la pones. Ya lo usaste. Ya la limpiaste y se la das a tu marido. ¿No? La usa el primer día, pum, se le cae y se le rompe. ¿De quién era esa energía? ¿Tuya o de él? Pues no se sabe porque ya está contaminante. Es imposible. Entonces, todas las geometrías nos ayudan a diagnosticarnos, porque siempre les pasan cosas, porque es vidrio, es fácil que se rompa.
Se rompe, no se rompe, se casca o me dura. Hay gente que tiene un Omi desde años y va bien y va haciendo, o sea, no se rompe, ¿no? Depende de tu persona. Entonces, no podemos compartir las geometrías obsidianas porque son sensibles a nuestra psique y nos dicen lo que nos pasa. Además de que absorben los campos de energía de esa persona y transmitirla a otra persona implicaría una contaminación. Hay uno que sí se puede usar, que es este, con el que sí puedes, ya lo vemos, trabajarte a ti y a otras personas. Y lo puedes compartir, porque este tiene otros sistemas diferentes. No está absorbiendo nada de lo que tú tienes en ti, sino lo transmuta. Ya lo vemos. ¿Sí? Entonces, Pues una pregunta. sí, claro. En el caso de una cesárea, ¿cómo trabajaría? En el caso de una cesárea, ¿cómo trabaja UNI? ¿Tú a ti te hicieron cesárea? Bueno, cuando tú te lo pones en el ombligo, obviamente va a trabajar no solamente a nivel cesárea, sino si tú tuviste alguna otra cirugía o tuviste algún cambio abierto, siempre unifica. Te va a ayudar a unificar, inclusive hay un caso clínico de una mujer por un problema que tuvo desde hace muchos años a nivel de, no estoy segura, de una cirugía por el ombligo, se quedó abierto y nunca le cerró. Con el uso de OMI, en muy poco tiempo ha venido cerrando rápidamente, en menos de 6 meses ya casi está completamente cerrado, cuando lo había tenido abierto por años y no le cerraba, no le cerraba. Entonces, como acuérdate que se unifica, se entra y toda la energía tiende a organizarse. La obsidiana tiene la capacidad de reordenar molecularmente lo que está fuera inarmónico, vamos a decir. Por ahí en el librito dice, ¿no? Las piedras son muy antiguas, por eso les llaman abuelas, porque son muy antiguas en el planeta Tierra. Pero ellas han venido a la Tierra con una configuración perfecta, ¿sí? Tienen perfección en su configuración. Nosotros no. Nosotros venimos para otro tema, pero las piedras nos ayudan a reconfigurar aquello que nosotros estamos desconfigurando permanentemente por nuestro tema de aprendizaje. No es que seamos ni feos, ni mala onda, ni tontos, pero obviamente en esta desconfiguración que vivimos, en este aprendizaje del alma, por eso se dice, las piedras son mucho más sabias que nosotros. Pues sí, nosotros todavía nos desconfiguramos para poder estar bien y las piedras son perfectas desde bueno, modo de aplicación, me lo pongo con el esparadrapo. Ya vamos a suponer que yo ya llevo de uso 12 días y son las horas que normalmente uso. Entonces ya me lo pongo, me lo quito. El ritmo que yo sugiero de uso de OMI, que dice también aquí en su librito, ¿sí? En la parte de metodología de aplicación, se puede usar todo el día y se usa 6 días por semana. Se usa 6 días por semana y se descansa uno. ¿Sí? En una forma, vamos a decir, cotidiana o normal de uso, que, a ver, para la gente en general, se puede usar 3 semanas y se descansa 1 semana. Pero tú, porque te dedicas a las piedras y eres sanadora, tú que eres masajista, que tenemos otro cúmulo de trabajo, podemos usar 6 días y descansar 1 nada más, porque también nos está ayudando no solo a sostener nuestra energía ante los demás, sino a soportar esta cantidad de trabajo, cúmulo de trabajo a nivel energético. Recomiendo que se use 6 días y se descansa 1, nada más, ¿sí? Nada más, porque si lo descansas 1 semana y estás en el trabajo, sí resientes mucho la baja de energía. Y podemos tener esta pequeña pilita, que por ejemplo a nivel de vuelos y traslados es una maravilla, porque los vuelos y los traslados, como te separan de la energía de la Tierra, telúrica por muchas horas, esto baja mucho el nivel de energía del cuerpo. Entonces, cuando estás con tu OMI y viajas, es como si no te desconectaras de la Tierra, porque mantienes la misma frecuencia. Entonces, te bajas del avión y como si te bajaras del tren o del auto. ¿Sí? Así. ¿Cómo? Así. Sí, porque te desprendes de los campos telúricos. Déjale la piedra y se lo pongo un rato, sin nivel a través. ¿Qué tienes de mala, no? Este es más de mágico. Si vienes de mágico.
Sí, por eso se lo digo por experiencia, es una maravilla, porque los cambios no los resientes a nivel de dieta y todo esto, ¿no? Y una cosa, ¿el OMI solo se usa en el ombligo? Solamente en el ombligo, solo en el ombligo, ¿no? Y ahí dice y advierte que no va a ningún otro lado del cuerpo. Tengo que contar una pequeña historia, como para que vean la dimensionalidad de esto, y quiero que se sepa, porque si no, la gente lo sigue haciendo. Cuando yo saqué todas las geometrías de Obsidiana, el primer libro se dio en el 2004, pues Obsidiana, ¿no? Entonces todo el mundo empezó a mandarse como todo en la vida, ¿no? La piratería a la orden del día. Entonces empezaron a hacer ovnis y a hacer obsidianas y todo, ¿no? Entonces yo les dije, no usen obsidianas que no sean estas, porque a mí no me consta que lo que están comprando sea obsidiana, y no sé qué se están poniendo, ni qué se están metiendo, ni qué se están aplicando, y la obsidiana es muy delicada. Una alumna el año antepasado, vino y me dijo, oye, fíjate que yo te tengo que contar una historia muy rara, porque yo no sé qué pasó. Me dice un amigo, que era astrólogo, compró un OMI, me dijo, pero no de los tuyos, un OMI, creo que hasta en el internet ya los venden en el Mercado Libre, que no sé ni qué son, Me dice, y pues él se lo empezó a poner aquí, y un día lo encontraron muerto. Le dijo, ¿acaso esto puede hacer que una persona se muera? Atendiendo a las características y cualidades de la obsidiana, si estamos saliendo que abre portal dimensional, y tú ahí te lo pones, y esta persona tiene en su historia depresión, o intento de suicidio, o simplemente un deseo, un intento de irse de esta tierra, claro, está abriendo un portal. Y yo no sé qué caramba de obsidiana usó, porque estas tienen alta protección, significa que resguarda de todos riesgos y peligros que no estén en nuestro mapa. Oye, no me pudo haberle, pues me dijo, mira, no creo, pero lo que se puso él, que no sé qué será, pues yo no sé qué caramba se puso. Entonces, a mí, la gente que viene y me dice, pues yo compro un OMI, un huevo y no sé dónde, yo no lo atiendo ni lo ayudo, porque yo no sé qué cosa es. Me han mandado fotografías de obsidiana totalmente contaminada, mezclada con no sé qué piedras. Entonces la gente no dimensiona que es imposible trabajar una piedra psíquica que no sea pura y que haya un responsable por esto, que esta soy yo. ¿Sí? La gente que estudia conmigo, primero tiene mi asesoría, mi guía y lo que necesiten, aquí estoy. La gente que no hace obsidiana bajo los parámetros, yo no respondo. ¿Sí me explicó? Que lo hagan, pero yo no respondo. Es una piedra muy delicada. Y ya hemos tenido gente que se ha ido al hospital, precisamente clínico, gente que se ha ido aquí mismo en España y en Colombia al psiquiátrico. Entonces, por favor, atiendan a los tiempos y atiendan a las recomendaciones. Si no, no la usen, ¿sí? Porque es muy delicada. O sea, ayuda mucho, pero yo no sé los problemas que puedan haber si no es esto, porque aquí atrás, primero, hay una investigación que nació precisamente conmigo de esta piedra, la obsidiana, sí, pero no habían estas geometrías, sí, la obsidiana es milenaria, sí, pero no habían estas geometrías, es muy importante que se sepa. Si quieren trabajar en otro sistema, hombre, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero por estas yo respondo, ¿sí? Así que cualquier pregunta y duda de lo que necesiten, de lo que yo propongo, aquí estoy. Y hay una sociedad internacional de terapeutas de obsidiana mundial que está trabajando por ese sistema, pues claro que les va muy bien y tienen mucho éxito. Están creciendo mucho porque es una tierra muy sanada. Esa es la invitación que yo les hago, ¿no? Que se sepa que qué terreno estamos pisando. Bueno, ya me la quito, la guardo en su bolsita en la noche, me voy a dormir o me toca la casita. Al día siguiente, antes de ponérmela, siempre recomiendo que la piedra se ponga bajo el chorro del agua fría, porque la obsidiana debe de ir fría, fresca, lo más fría posible para que active mejor. Lo pongo bajo el chorro del agua, la seco, ya me la coloco, ¿sí? Y otra vez, si estoy en un procedimiento de 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿sí? O sea, tiene que ir así. Está muy tedioso. Está muy tedioso. Muy bien. Muy tedioso. Muy aburrido. Muy aburrido saber todos los protocolos, que es un protocolo de la obsidiana. Contrario. Sí, vale, bueno.
Sí, es que son muchas cositas de que sí, que no, que sí, que no. Sí, sí, es muy ordenada. La obsidiana nos permite ordenarnos y nos ordena. Y eso es bueno, porque entonces uno ve que en esta capacidad tenemos mucha más capacidad de la que nos conocemos, de hacer, de accionar, de sentir, de todo, ¿no? Entonces, una pregunta de bien prácticos. ¿Tú la llevas, cualquier persona la lleva en su trabajo? Como hemos hablado antes de las energías y de los electromagnetismo y todo esto, evidentemente si la llevo puesta y tengo mi móvil en el bolsillo y estoy delante de mi ordenador y toda una serie de cosas eléctricas, pues todo esto está afectando el campo energético, ¿no? Entonces, la recomendación, ¿cuál es? No entiendo la pregunta. Quiere decirte que si la potencia de la obsidiana está modificando el campo electromagnético, Sí, pero hace que crezca. pues, o más. Ajá. Entonces, claro, si yo estoy a 5 metros, si me va a crecer a 25, pues aún voy a coger los ordenadores de todos. No, es al revés. Tu campo crece, tienes menos riesgo de afectación. Porque tú lo que tienes es la conexión que tú estableces con la tierra crece. Entonces tu campo crece y eres menos víctima de afectación eléctrica. Más escudo. Exactamente. Porque crece tu energía. Entonces elevas tus frecuencias y las frecuencias bajas no te llegan. Es por eso que recomiendo a sanadores, y no solo a sanadores, a maestros de escuela, tú como médico que eres, que tienes gente que atiendes y aparatos. Para ti no hay mejor medicina que conectarte a la tierra, que es usar las obsidianas, porque aunque estés con todos los aparatos, tu campo de energía está conectado al centro de la tierra. Traes ahí una ancla que está activando tu energía ferromagnética, que mejora tu sistema inmunológico, inclusive tu sistema óseo. Se ha visto que con el uso de obsidiana la gente que le bajan mucho los dolores óseos y tiene un porqué. Entonces tú te vas a sentir mejor, mucho más, vas a perder menos energía. Sí. La tienes que llevar siempre. Casualmente, bueno, yo he vivido mucho, se me hizo operar a mi esposo, se cayó con una enfermedad de Payet, no sé si la conocen, es una enfermedad en el hueso, es un crecimiento del hueso. Y eso, ¿cómo actúa la obsidiana? Bueno, no podemos ver aquí la clínica tan profunda a manera de conexión energética, como tú ves. A ver, yo hablé de las cualidades y propiedades de la obsidiana que mejoran órganos y sistemas. El aparato locomotor, porque nutre la energía del aparato locomotor a nivel celular, medular, porque absorbe la energía que está entre el hueso y la... No, la tela que envuelve el hueso, el periósteo, ¿sí? Entonces, como absorbe los líquidos, porque absorbe todo y absorbe líquidos, también la obsidiana te da sed, te permite. Tú tienes ganas de tomar más agua siempre porque está absorbiendo los líquidos, baja el dolor, porque el dolor no te duele el hueso, lo que duele es el líquido que está entre el hueso y el periósteo, es lo que produce el dolor. Cuando tú absorbes ese líquido, baja el dolor. ¿Funciona mejor el hueso? Sí, porque está nutriendo a la médula ósea de elementos ferromagnéticos que hacen crecer la célula, como lo expliqué. Entonces yo no te puedo decir, si mira, ponle esto y con esto se cura. No, así no funciona. ¿Sí? No funciona así. Funciona como voy explicando en las geometrías, que es justo una medicina, vamos a decir, preventiva, que va a permitir que si hoy día en este momento, por ejemplo, yo tuviera, no sé, algún problema de cualquier mal o bajo funcionamiento de cualquier sistema, esto va a hacer que se mejoren los sistemas, que hace que me mejore y te puedo decir hasta cierto punto que se cure, porque obviamente echa a andar todo lo que está estancado. Entonces lo que funciona es cómo trabaja en el cuerpo dependiendo qué, ¿no? Ya si me dices, oye, su afectación es huesos, tal vez te diría yo posiblemente
pueda y deba trabajar más con esta geometría que va a potenciar la energía a nivel óseo en chakra 1, porque ese es el chakra que rige los huesos. ¿Sí? De todas maneras, el Paget es una enfermedad ósea bastante importante y yo diría que, lo digo como médico, no se trata médicamente, aquí se trata con energías. ¿Vale? Con energías, con sanación, Luis que es sanador te puede ayudar y todas las energías de la sociedad no es suficiente. Porque viene por un cambio energético óseo. Y una pequeña cosa, si no os importa, os explico. El hueso no duele. El que duele es el periósteo. Entonces, cuando tú te rompes un brazo, no te duele instantáneamente. Pero luego, al cabo de un rato, cuando el periósteo se da cuenta que se ha roto. Tú puedes tener una fisura ósea, pasarte años y no te duele. Porque no se ha afectado el periósteo. Pero si se afecta el periósteo es cuando viene la lesión. Y cuando se inflama cualquier cosa es porque se afecta el periósteo. Es un elemento muy importante. Para el dolor, por supuesto, lo vamos a ver cómo se aplica en la zona de dolor tópico, pero también a nivel energético para mejorar esto en el chakra que rige esto. Esto también, digo, se va para forma personal, ¿no? Tenía una pregunta por aquí. Sí, que una vez te pones la piedra, ¿la tienes que llevar siempre? No puedes hacer tratamientos y además la piedra tiene sus ritmos, hay que descansar. Porque como acelera, tú no puedes mantener el cuerpo acelerado todo el tiempo. ¿Tú la llevas siempre? No. Depende de qué geometrías y dónde estoy. Sí, yo sí llevo el OMI siempre y cuando, por ejemplo, estoy descansando en mi casa, que no estoy trabajando, puedo descansar, por ejemplo, de 3 semanas de uso, 1 semana. Y digo puedo, igual me la quito todo el mes, pero no voy a esperar estar igual energéticamente. Pero los que trabajamos siempre cada día en la energía, yo puedo estar 6 días y no descanso. Todo el año entero, sin problema alguno. Sin problema alguno. No sé. Eso depende de los hobbies que tenga cada uno. Bueno, es la geometría que más se ve en el planeta. Sí, ya lo No es lo mismo cada persona. Pues sí, pero la obsidiana tiene personalidad y personalidad. Pero no lo estoy diciendo cualquier persona. Una persona que está enferma tiene a lo mejor 3.000 o 4.000 goles de energía propia. ¿Vale? Una persona que está sana a lo mejor tiene 10, 8, 9. Si lo energices, si lo pones en una pirámide, a lo mejor te sube a 15.000. ¿Vale? Y hay gente como este señor de Vidal que tiene 45.000. Entonces se quema solo. Fíjate, entonces, claro, por eso si esto va a aumentar la energía propia, a ver, aumentará mucho más a una persona que ya lo tiene. Esta es una pregunta importante porque viene resuelta en el librito y dice lo siguiente. Cuando nosotros ponemos OMI y vamos a suponer que a las 3 horas yo me siento mal, me siento mareada, o me da vértigo, o siento náuseas, yo lo tengo que retirar, guardar en su bolsita, ¿sí? Y no me lo pongo hasta mañana. Pero mañana sí me lo debo de poner porque hay un periodo de regulación, ¿sí? En donde mañana, si yo lo aumento 1 hora, obviamente me va a volver a pasar, entonces tengo que mantenerme en la hora en la que yo sentí que me aparecía este mareo. Entonces vamos a poner que estaba en 3 horas, mantengo 3 horas, al día siguiente 3 horas, ya que me sentí muy bien a las 3 horas y ya lo aguanto, puedo añadir 1 hora más. Ahora, como dice Luis, puede ser que todo el mundo tenga su nivel, ¿no? Esta precaución hace que si yo no lo aguanto más de 5 horas, solo 5 horas lo voy a usar, porque mi cuerpo me lo está marcando. Porque nadie te puede decir cuántas horas debes usar hoy más que tú mismo. Porque tú tienes que conocer cómo funciona tu cuerpo, ¿sí? Hay gente muy sensible que me dice, no, mira, yo con 2 horas ya estoy. Y me siento bien, y si me lo dejo más, ya siento que la energía se me dispara y me siento muy energetizado. Eso es lo que tú dices. ¿Se puede romper si tienes demasiada energía? O sea, tienes una subida de energía, ¿se puede romper el OMI?
No por una subida de energía, no. Por eso no se rompe. No, pues tú mismo lo sientes y te empieza a doler la cabeza, empiezas a sentir mareos, sonido en oído, entonces te lo quitas. Es porque estás sobrecargado de energía. Puede ser por eso. Te sube la presión. No sube la presión, ¿eh? Bueno, cuando hay el sonido de los oídos es porque sube la presión. Sí, ¿no? Ese es un síntoma, ¿no? Que cuando te sube la energía te puede subir la presión. No siempre, ¿eh? No, te la puedes regular. Sí. Pues te digo que depende. Sí, depende. Ahora, para nosotros la forma de manejo de esto es como me siento. Si me siento bien y muy bien, pues avanzo. Pero si veo que a las 4, 5, 6 ya no me siento bien y me observo, mañana pues paso igual. Muchas veces, y lo que siempre pasa, porque eso es la experiencia del 95%, es que la gente dice, no, al día siguiente me sentí bien, y le seguí, y le seguí, y le seguí. Y la mayoría de gente es la geometría más vendida y no hay libro todavía de esa geometría. No se conoce. Porque te da mucho bienestar. Porque te estás regulando órganos y sistemas y toda la energía que perdemos, eléctrica, todo, la mantienes recuperada todo el tiempo porque estamos en contacto con esto. Si un día te olvidas, ¿empiezas de nuevo ciclo o mantienes repetidos? Esto es como la pastilla anticonceptiva. Si te olvidas la cara. O sea, que no te olvides. No pasa nada, puedes continuar, sí, sigues, porque siempre queda una resonancia. Niño No va. se corta, sí, no se corta, queda una resonancia.